Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo me llamo Yaiza y en este espacio encontrarás vídeos relacionados con viajes, experiencias en el extranjero, reflexiones de la vida y muchas cosas más. Así que quédate porque hoy te traigo algo muy interesante. Mi viaje a una de las ciudades mejores del mundo. Así que quédate porque hoy nos vamos al hemisferio sur. Hoy te vengo a hablar de mi viaje a Melbourne, una de las ciudades más importantes de Australia, junto con Sydney, diría, que son las ciudades con más población de toda Australia y las más importantes y más relevantes para el país. Melbourne a mí me pareció una ciudad bastante parecida a Europa, o sea, consideraría como que hay muchísima influencia europea, mucho más que Sydney, Brisbane o el resto de las ciudades de Australia. Me parece que es una ciudad bastante cosmopolita, bueno, como toda Australia en general, pero es mucho más y encima hay mucho más arte, mucha más creatividad, hay más creatividad en general. La ciudad está repleta de arte urbano, pero muy bien conservado, hay grafitis, hay exposiciones de arte, hay museos de diseño, o sea que hay muchísimas cosas. Quizá mucho más que Brisbane, sin duda, que es la ciudad donde yo viví, y quizá podría ser más que Sydney. Lo que más me llamó la atención de Melbourne cuando fui es como una ciudad tan grande y tan importante estaba tan lejos de todo, porque al final Melbourne está en el sur este de Australia, o sea, súper cerca de Tasmania. Y es que estuve leyendo de que en el estado de Victoria, que es donde está Melbourne, hubo la fiebre del oro en 1850, encontraron minas de oro, lo que eso provocó que muchos inmigrantes, mucha gente fuera allí pues a vivir la fiebre del oro, la verdad. Y gracias a eso, Melbourne cogió muchísimo auge, creció muchísimo y se hizo bastante rica en ese momento. De hecho, se dice que hubo un punto en el que se considera la ciudad más rica del mundo, allá por el 1880. Y la verdad es que es muy bonita porque se ve muchísima influencia británica. Está claro que los británicos siempre dejaban su huella allá donde fueran. Y conserva mucho ese espíritu europeo que a día de hoy, o sea, es que se ve bastante claro por todos los sitios. Los días en los que fui a Melbourne fueron 3 días y fueron a tope, a tope. Recorrimos como las zonas más importantes de la ciudad. Entre ellas fue ir al barrio chino, que me pareció súper bonito y bastante impactante, puesto que la influencia asiática en Australia es impresionante. Allá donde vayas, cualquier ciudad, te vas a encontrar un montón de asiáticos y se ve que es una población bastante establecida y el barrio chino me encantó. Otro de los monumentos súper emblemáticos, o por lo menos a mí me lo pareció, fue la biblioteca de Melbourne, puesto que no es una biblioteca normal, me pareció una pasada de edificio, tanto por fuera como por dentro. El edificio por fuera tiene unas columnas impresionantes a la entrada, es súper bonito, pero es que por dentro es una maravilla, o sea, te dan ganas de estudiar, de tirarte toda la vida estudiando. A mí que me encantan mucho las bibliotecas, realmente me daban ganas de estar allí todo el día, porque las mesas eran antiguas y la gente estaba ahí usándolas y era muy bonita, era no solo para estudiar, sino no solo la zona antigua, sino la zona moderna también estaba muy bien ambientada, había muy buen ambiente estudiantil, mucho universitario y no sé, es como que daban ganas de irte allí, en serio, a irte con el portátil, a estudiar, trabajar o lo que fuera. Fue una biblioteca preciosa que me encantó. Lo que hicimos nosotros para hospedarnos fue cerca de la estación de tren de Flinders Street Station. Era una zona súper bonita, alrededor el edificio de la estación era una pasada, muy antiguo, precioso. Ese edificio fue construido gracias al dinero que recaudaban de la fiebre del oro que hubo en esa época y se construyó todos los edificios más emblemáticos de Melbourne. También cerca de allí hay bastantes museos, bastante chulos,
de arte y diseño que a mí me encantaron porque realmente yo echaba de menos ver ese tipo de museos en Australia. Vengo de Europa, entonces en Europa estamos más acostumbrados a ver este tipo de arte que en Australia no hay, pero sí que lo puedes encontrar fácilmente en Melbourne, o por lo menos la sensación que me dio a mí. También cerca de allí hay una calle muy característica que se llama Osier Line, que está lleno de grafitis, pero o sea, no hay ni un hueco que no haya ni un graffiti. Pero es muy bonito, es muy chulo, es muy original. Incluso hasta los cubos de basura están pintados. Y es un arte urbano muy chulo. En general, Melbourne tiene un arte urbano en todas las ciudades bastante bonitas, porque también de allí fuimos a la zona de Fitzroy, que me parece la zona más alternativa de toda la ciudad, me recordaba como un poco a Camden en Londres, un poco así, lo más bohemio y alternativo, las casas estaban pintadas, había como un arte urbano latente en el barrio, ¿no? Y te encontrabas restaurantes con gastronomías diferentes. De hecho, fuimos a un bar que a mí me encantó, que creo que se llama de Tivo o algo así, que tú entras y está todo forrado de póster de gente en pelotas, pero no, pero como antiguo. Entonces estaba muy original, estaba curioso, ¿sabes? Estaba que nunca había ido a un sitio en el que las paredes estuvieran repletas de gente desnuda, ¿no? Es como que llamaba mucho la atención. Y en esa terraza, bueno, en ese bar había una terraza que te llevaba a las vistas que te permitía ver todas las vistas de Melbourne y la verdad que estaba bastante chulo. Y lo recuerdo como un bar muy curioso y algo que me llamó muchísimo la atención porque no había visto nada parecido y me encantó. En Melbourne está bastante bien, está muy bien comunicado. Hay un tranvía que te comunica con las zonas principales de la ciudad. Una de las zonas en las que nos encantó también era un poco a las afueras de Melbourne, era St. Kilda. Allí hay varias cosas peculiares. Una de ellas es que hay un parque de atracciones, que es el parque de atracciones más antiguo de Australia, que se llama Luna Park, que hay otra réplica muy parecida en Sydney. Y es típico parque antiguo, con la entrada es una boca enorme, gigante, es muy chulo y muy original, me encantó. No pudimos entrar porque creo que estaba cerrado cuando fuimos y también era invierno, lo cual hacía bastante fresquito, la verdad. Pero de allí nos fuimos andando a una playita que hay para ver los pingüinos más pequeños del mundo, porque son muy característicos de esa zona, van para allá, es como que hacen sus rutas y terminan en las playas de Melbourne, pero no tuvimos la suerte de poder ver ninguno. Nos quedamos con la gana, la verdad. A mí me hubiera gustado, porque son súper chiquititos, mira, por aquí te dejo una imagen. Son muy monos, pero no los pudimos ver, no tuvimos la suerte. Y por esa misma zona, hay una playa muy, muy, muy famosa por sus casetas, que se llama Brighton Beach, y es mega famoso en la zona, las casetas valen una pasta, de hecho son casitas que no tienen nada dentro, que son para guardar las cosas de la playa, hay gente que lo tiene como un comedor, pero que no son habitables, o sea, tú no te puedes vivir allí. Y de hecho está en una zona mega fija, las casas de alrededor son mansiones todas, o sea, increíbles. Las casetas de la playa molan un montón porque cada una están muy bien conservadas y cada una está pintada de una manera muy diferente. Hay una que tiene la bandera australiana, hay una que tiene que si olas de la playa, que si delfines, que hay de todo y es muy bonita. A ver, la playa en sí, pues no tiene mucho, la verdad. De hecho, cuando fui yo estaba llena de algas y no era una playa preciosa ni amplia ni nada. Dentro de que las playas australianas son muy amplias, pero esta era como bastante estrecha para ser Australia. Yo creo que lo más bonito de la playa eran las casetas, la verdad. Y las vistas que desde allí podías ver como a la ciudad de Brisbane, pero de Melbourne, pero de fondo, ¿sabes? Pero bueno, merece mucho la pena ir allí y verlo. La ciudad de Melbourne es bastante bonita y sus alrededores también. Merece muchísimo la pena ir a ver los alrededores, especialmente
ir a ver la Great Ocean Road, que es una de las playas más bonitas del mundo. Es una carretera que está en la que vas conduciendo al lado del mar y es una pasada, el paisaje es súper bonito y lo recomiendo muchísimo. Si tienes la oportunidad de ir a Melbourne, te recomiendo que te alquiles un coche y que vayas a recorrer la Great Ocean Road porque merece muchísimo la pena. Nosotros alquilamos un coche porque era uno de los lugares en los que sí o sí yo quería ver y conocer, puesto que es una de las carreteras más bonitas del mundo. De camino para allá hay varios spots en los que tú puedes parar y el primero es ir al Café Koala, porque allí, aparte de tomarte un cafetito muy rico, puedes ver koalas en su hábitat natural. Los puedes ver en los árboles, puedes ver pájaros al aire libre, increíbles, pájaros súper bonitos. Y nosotros tuvimos la suerte, pero la suerte que yo dije, Dios, madre mía, qué maravilla es esto, qué maravilla es la naturaleza, de que pudimos ver un koala andando de un árbol al otro, cómo olía el árbol y cómo iba buscando su próximo árbol para subirse. Me pareció un momento mágico, increíble, porque no es muy normal ver a un koala andando. De hecho, es que se tiran 20 horas durmiendo y no tienen mucha energía, porque el eucalipto es una planta muy tóxica y ellos necesitan muchas horas para poder digerirlo, por eso duermen tanto. Entonces, pillamos el momento perfecto en el que el koala bajó de su árbol y se fue a otro árbol. Y fue un momento mágico. Creo que le puso un plus el viaje, porque yo no había visto un koala anteriormente, son muy difíciles de ver, por lo que te digo, duermen un montón y es complicado de ver. Y ese momento, además estábamos solos, ese momento fue único y conexión completa con la naturaleza, y me encantó, la verdad. Después de ese mega subidón que teníamos de haber visto un koala, por supuesto el camino fue increíble, espectacular. Y vamos ya con el hype, ¿no? De decir, ¡guau! Esto va a ser increíble. Y así fue. Llegamos hacia el siguiente spot, que era los 12 Apóstoles. Y nos pasó algo muy curioso porque nosotros empezamos el viaje con un sol espléndido, o sea, hacía hasta calor, ¿vale? Y en el trayecto, desde que entramos por la carretera, desde que entramos al principio de la Great Ocean Road hasta que fuimos a los 12 Apóstoles, el tiempo cambió, pero una barbaridad, y es algo bastante característico de Melbourne. Y cuando llegamos a los 12 Apóstoles, o sea, es que nos empezó a diluviar, pero diluviar de una manera que nada, podemos estar 15 segundos y ya hacernos 4 fotos porque nos estaba cayendo la del pulpo, o sea, llovía muchísimo. Fue algo como diciendo, pero si estaba haciendo sol. Bueno, pues nos llovió un montón. Y la verdad que los 12 Apóstoles es bastante bonito, son unos monolitos que no hay 12, creo que hay 6. Y la verdad que el paisaje es bastante impresionante porque está en un acantilado, las piedras salen como unos piedras en medio del océano y es increíble cómo la naturaleza ha podido dejar eso así, tan, ¡hala! Venga, dejo eso aquí. No sé, me parece precioso, la verdad, muy bonito de ver y merece muchísimo la pena ir hasta allí, la verdad. Después de allí fuimos a otro spot que es el London Bridge, que es el London Bridge australiano, que es una piedra que estaba conectada, pero hubo un temporal y se rompió. Entonces, bueno, es un bridge un poco raro. Pero bueno, la verdad que fue bonito, no lo pudimos disfrutar mucho porque el tiempo, la verdad que empezaba a llover un montón, hacía un montón de viento, mucho frío y nos cambió muy de repente, pero es bastante espectacular como ver el Pacífico. Estás ahí entre el mar tan bravo, los acantilados, las piedras, el verde que hay alrededor. La verdad que la estampa es increíble, preciosa y está muy cerca de Melbourne. Lo que no te esperas es que algo tan increíble esté tan cerca de una ciudad. Así que merece muchísimo la pena verlo. A nosotros nos encantó el viaje y nos encantó ir a esa zona. Y nada, hasta aquí mi viaje a Melbourne y a la Great Ocean Road. Espero que te haya gustado. Si es así, dale un like, deja un comentario, suscríbete a este canal porque vienen un montón de vídeos súper interesantes de Australia, de mis experiencias viviendo en el extranjero y muchas cosas más.
Así que gracias por llegar hasta aquí, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!